Sándwich. Se tomaron el sándwich, me parece. Sí, hay poca. Estaba lindo para tomarse el sándwich. Tenemos poca hinchada. ¿Quedaron mal con el clásico de ayer? O no Yo sé. ni idea, fútbol retirado. Bueno, vamos a retomar un poquito. Lo que yo les estaba explicando, un segundo que voy a compartir aquí. Ahí está. Bueno, lo que yo les estaba explicando es que en la clase pasada nosotros vimos cómo comenzar el análisis, digamos, de las actividades, del costo de las actividades, tomando en primer parte el total del costo. Nosotros tomamos el total del costeo ABC, y el primer paso que nosotros hacemos es discriminar las actividades que tienen mayor costo de aquellas que tienen un costo más chico, digamos, de tal manera que el impacto en posibles mejoras que nosotros logremos en distintas eficiencias sea mayor. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es agrupar, vieron como está acá en este ejemplo, agrupamos, no, ordenamos las actividades de mayor costo a menor costo, vieron que acá arranca cómo fabricar componentes, que es la de mayor costo, y después siguen todas las actividades ordenadas de forma decreciente, ¿tá? Y con eso nosotros ¿qué hacemos? Calculamos primero el peso relativo de cada una de las actividades en el costo total. Vieron que fabricar componentes tiene un 950, 654, 594 la actividad de armar pedidos, y así va bajando. Y con esta información nosotros calculamos el costo acumulado. ¿Para qué? Para establecer, vamos a dejar entrar a Nicolás. Buenas tardes, Nicolás. Para así establecer lo que nosotros denominamos en este tema establecer la relación de Pareto, que es aquella en la cual nosotros identificamos las actividades más costosas que concentran el 80% del costo total. ¿Tá? Eso nosotros aquí lo hemos representado en esta línea gruesa que nosotros vemos aquí, ¿tá? Que separa a partir de la actividad 14 hacia abajo, actividades que representan el 20% acumulado del costo total. ¿Tá? El 20,02. Y nosotros nos vamos a quedar en realidad con las actividades que están de la línea gruesa, de la línea marcada, hacia arriba. Vieron que nuclea el 79,98%. ¿Ah? Esta separación, en la realidad, ustedes en el examen, la revisión no van a tener problemas con esta línea, digamos. No va a ser un tema estresante para ustedes de tener que decidir si la línea va en el 79,98 o en el 81,43. O sea, eso nosotros se los vamos a determinar. Pues en la realidad es una relación a tener en cuenta. Ustedes perfectamente podrían establecer esa relación en otro parámetro, en un 70%, o definir en un 75 o en un 85. ¿Tá? Nosotros, a efectos de la presentación del modelo en clase, ya lo van a tener determinado. O sea, cuáles están, digamos, en la relación de Pareto, cuáles son las más costosas para analizar, ustedes ya lo van a tener. ¿Ah? Y bueno, una vez determinado cuál es el grupo de actividades que nosotros vamos a estudiar, el siguiente paso que nosotros hacíamos era una priorización de estas actividades. ¿Ah? Nosotros estas actividades las íbamos a catalogar en función de unos apellidos que le vamos a poner a cada actividad, en distintas prioridades de ataque. ¿Tá? ¿Cuáles vamos a atacar primero porque esperamos un mayor impacto? ¿Cuál es segundo? ¿Y cuál es tercer lugar? Y así. ¿Tá? Y esos apellidos, ¿cuáles son? Bueno, son los que ustedes tienen aquí en el cuadro, aquí visiblemente. Por ejemplo, este que dice BA es valor agregado. Entonces nosotros catalogamos a las actividades entre aquellas que le generan un valor agregado al cliente. O sea, esas actividades por las cuales el cliente en definitiva no paga por el producto o servicio, ¿no? Las que generan ese valor que el cliente está dispuesto, digamos, a pagarnos por ese producto o ese servicio. Unas van a generar valor agregado, otras no. Las que no generan valor agregado, ¿quiere decir que son actividades que no son importantes o que son imprescindibles? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que, bueno, en realidad hacia el interior de la organización son actividades que son necesarias llevar a cabo, son necesarias de ejecutar, pero no hacen, digamos,
a ese valor que el cliente identifica en lo que nosotros ofrecemos como propuesta de valor, digamos, ¿tá? Estaba el típico ejemplo que yo les decía en la clase pasada de la presupuestación. Bueno, yo puedo tener una actividad que sea presupuestar, bueno, valor agregado hacia el cliente no va a tener, el cliente no va a decir voy a comprarle a esta empresa, a la empresa A en vez de la empresa B por lo bien que presupuesta, eso generalmente no ocurre, pero eso no quiere decir que no sea una actividad importante, a eso voy, ese es el concepto. Y después nosotros, el segundo apellido, por decir así, que van a tener las actividades, es el que tiene que ver con la calidad, con la pertenencia o no al circuito de calidad que la empresa o la organización lleva a cabo para cumplir con esos estándares que le ofrece al cliente, ¿tá? Van a existir un elenco de actividades, digamos, que van a ser las que van a hacer posible, digamos, que el nivel de calidad deseado por la empresa se lleve a cabo, ¿no? Ese atributo de calidad, a su vez, nosotros lo vamos a dividir en 4 componentes, ¿tá? Que son los que ustedes tienen aquí. P/E de prevención o ejecución, o sea, esas actividades que hacen hacia ese logro de calidad que la empresa apunta, desde actividades que pertenecen a ese circuito desde el punto de vista de la prevención, ¿tá? De prevenir fallos o errores, o durante la ejecución. ¿Está bien? Esa es la P/E. Después van a existir actividades que hacen o que colaboran, digamos, con ese concepto de calidad desde el control de calidad específicamente. Generalmente es una actividad de control de calidad lisa y llanamente. Y después los otros 2 subatributos de los componentes de calidad van a ser el DI por detección interna y el DE por detección externa. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el DI van a ser esas actividades en donde, a pesar de que el producto ya está realizado, ya pasó por todo el proceso productivo, pero todavía no ha salido de la empresa hacia el cliente, bueno, yo ahí en ese momento yo tengo una instancia previa de control en donde podría llegar a detectar algún tipo de falla. Bueno, esas actividades son las que las catalogamos como de detección de fallas internas. Ahora, si el producto sale, ya es recibido por el cliente y es el cliente el que detecta algún tipo de falla, bueno, todas las actividades posteriores para eventualmente corregir esos problemas van a ser necesariamente actividades que hagan al circuito de calidad, pero desde el punto de vista de la detección externa. No es una detección interna hacia adentro nuestro de la organización, sino que es a partir de controles, por decirlo así, del propio cliente. ¿Está bien? Y un tercer apellido, digamos, un tercer atributo que le vamos a dar a las actividades tiene que ver con la eficiencia. Nosotros vamos cuando hacemos los relevamientos y cuando hacemos los distintos análisis para determinar el costeo de las actividades, también vamos a hacer un trabajo de definir el estado actual de la actividad desde el punto de vista de la eficiencia, ¿tá? Si la actividad es o no es eficiente. Y eso nosotros lo vamos a reflejar en una escala de 1 a 5. En donde 1 y 2 va a ser ineficiente, y 3, 4 y 5 va a ser una actividad que vamos a considerar como eficiente. ¿Está? Con eso digamos, en cuestión, con eso en análisis, nosotros vamos a determinar lo que es las prioridades de esas actividades, ¿tá? Este cuadrito que estuvimos analizando en la clase pasada y con el cual priorizamos las actividades del caso. ¿Está bien? Entonces, ahí nosotros vamos a tener una primera prioridad, actividades a las cuales vamos a tratar de atacar con todo nuestro herramental, porque ahí vamos a lograr grandes logros desde el punto de vista de la eficiencia, en actividades que no tienen valor agregado, o sea, no son percibidas por el cliente, pero a su vez tienen problemas de eficiencia. Entonces ahí tenemos todo dado para tratar de atacarlas y lograr esa mejora de eficiencia que haga que en definitiva nuestros esfuerzos desde el punto de vista del costo para esas actividades sean menores. Ahora bien, pasado esa instancia, nosotros vamos a tener actividades que puede ser que no nos interese qué grado de eficiencia
tenga, o sea, pueden ser actividades muy eficientes o ineficientes, pero que tengan problemas de calidad, o sea, que sean actividades que van a pertenecer, van a estar dentro de ese esquema de calidad o dentro de ese circuito de calidad de la empresa, pero que tengan algún problema de ejecución que haga que justamente la calidad o el nivel de calidad deseado no se logre. ¿Ah? Y si esas actividades además tienen valor agregado, bueno, ahí se nos da como una combinación, digamos, que hace necesario que esas actividades sean analizadas. No nos va a importar tanto la eficiencia de la actividad, sino que nos va a interesar más corregir esos problemas de calidad. ¿Ah? Y por eso van a ser las prioridades 2. Ahora, si las actividades no tienen problemas de calidad, a pesar de que pertenecen a ese circuito, no tienen ningún tipo de problema desde ese punto de vista, no hay ningún error, ninguna falla, ningún problema que haga que el estándar de calidad deseado no se logre, y a su vez tienen problemas, y a su vez generan valor agregado, bueno, ahí sí nos va a interesar el grado de eficiencia que tenga. ¿Tá? Y si el grado de eficiencia de esas actividades es bajo, o sea, si tienen problemas de eficiencia, si son eficiencias grado 1, grado 2, bueno, ahí van a pasar a ser actividades de prioridad 3. ¿Ah? Entonces, así es como se conforman las prioridades. ¿Ah? Prioridad 1, no valor agregado y problemas de eficiencia. Prioridad 2, sí valor agregado, sí problemas de eficiencia, perdón, va de vuelta. Prioridades grado 2, sí problemas de valor agregado, sí problemas de calidad, no me va a importar si hay problemas de eficiencia o no. Y actividades prioridad 3, sí valor agregado, no problema de calidad, sí problema de eficiencia. ¿Tá? Esas son las 3 combinaciones que nosotros vamos a analizar. Todas las demás combinaciones van a caer en prioridad 4. Esa prioridad 4 va a ser el segundo filtro, por decirlo así, que vamos a aplicar al elenco de actividades a analizar. El primero fue aquellas que representaban el 80% del costo. ¿Tá? Por esas actividades que representan el 80% del costo, aplicamos las prioridades y vamos a llegar a un elenco de actividades que ustedes tienen acá en el costado, que fue lo que nosotros en definitiva estuvimos haciendo en la clase pasada, en donde de todas las actividades de Pareto, hay algunas actividades que van a quedar catalogadas como prioridad 4 y no las vamos a analizar, solo nos vamos a concentrar en las que son 1, 2 y 3. ¿Está bien? Eso es un poco como el resumen, digamos, de la metodología que se sigue en este análisis, y bueno, también un resumen de lo que estuvimos haciendo en la clase pasada. ¿Hay alguna consulta de esto? ¿Algo que lo haya mencionado muy rápido y haya quedado alguna duda? ¿Algo que quieran comentar de la clase pasada? ¿Un aspecto? No hay ningún problema en repasar todo lo que necesiten todas las veces que sea necesario. Generalmente lo que genera un poquito de ruido en este caso es el tema de la priorización desde el punto de vista de cuándo identificar un problema de calidad, cuándo hay un problema de calidad y cuándo no. Ahí ustedes tienen que recordar una cosa que es muy importante. Yo voy a volver al cuadro de la letra, ¿tá? Ahí volví al cuadro de la letra, si alguien no lo ve, me dice. Yo les explicaba que nosotros tenemos dividido, ¿tá? el atributo de calidad en 4. ¿No? Ese atributo de calidad en 4 lo dividimos en 4 a efectos de análisis nuestros. ¿Tá? ¿Qué posibles análisis pueden obtenerse a partir de esto? Bueno, análisis como los que ustedes tienen acá en la letra. Fíjense esto. Este cuadro, por ejemplo, surge a partir de eso, de esa discriminación. ¿Qué es este cuadro? Este cuadro representa los esfuerzos de calidad que realiza la empresa. ¿Ah? Nosotros acá sabemos que, por ejemplo, el 42% de los recursos que destinamos a las distintas actividades que ejecutamos terminan en actividades que pertenecen a nuestro esquema de calidad. ¿Ah? Ese número por sí mismo no nos dice nada, pero el día de mañana yo podría comparar esto con una performance histórica y ver cómo estoy. Ver si estoy más alto o más bajo de lo que históricamente asigné a mis programas de calidad. Y eso puede ser una pauta
nosotros gestionar en función de eso, ¿no? Para decidir si damos más recursos o no a determinado tipo de actividades. También nos es útil esta discriminación que nosotros tenemos acá. Del total del esfuerzo, del costo en calidad, un 57% se destina a actividades de prevención y ejecución. ¿Ah? Entonces, eso también nos puede servir de magnitud para el análisis, porque bueno, uno podría decir, bueno, con un aproximado de un 60% de costo destinado a actividades de prevención, ¿qué tan eficiente soy desde el punto de vista de mis controles de calidad? ¿Tengo muchas fallas a pesar de que destino ese porcentaje a actividades de prevención? ¿Cómo es mi performance? ¿Cómo es la performance que yo quiero tener para futuro con ese 60%? ¿Está bien? Es para eso que se divide. ¿Ah? Ahora bien, volviendo al cuadro anterior, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que problema de calidad eventualmente van a tener aquellas actividades que pertenecen a nuestro circuito de calidad. Vale decir, aquellas actividades que tienen algún sí en alguna parte, ¿tá?, de nuestro circuito de calidad, sean prevención o ejecución, sean actividades de control de calidad, sean actividades de detección interna de fallas o sean actividades de detección externa de fallas. ¿Tá? Ahora, una actividad que tiene todo no, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que una actividad tenga todo no? Por ejemplo, esta que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todo no. ¿Qué es Que en realidad prioridad no 4? pasa, O ¿Cómo? bueno, no sé. Que no tiene problema de eficiencia, No. de calidad, digo. que no se contempla en Quiere realidad para la decir, calidad. quiere decir que no forma parte de nuestros esfuerzos de calidad. O sea, la calidad Ahí va. deseada del producto no depende de esta actividad. ¿Ah? Claro, no forma parte de la cadena. No forma o sea, parte de de ese circuito. las actividades de Exactamente. la calidad. Ahí va. De esas actividades que Relacionadas a la hacen, calidad. exactamente, no forma parte de ese elenco de actividades que hacen a que el producto o el servicio termine teniendo el estándar de calidad que yo quiero, que el cliente quiere, o que Ahí yo le va, ofrezco al bien. cliente. ¿Tá? Ahora, si no pertenece a ese circuito, si no pertenece a ese elenco de actividades, problema de calidad no va a tener. Nunca. Nunca. ¿Tá? Alguien me podría decir, bueno, capaz que cuando hiciste los reglamentos le erraste, en realidad sí iba algún sí. Bueno, pero en el plano teórico en el cual nosotros nos estamos manejando, no. Problema de calidad, en esta actividad no va a haber. No. ¿Pero se entiende por qué? Porque en la manera como tenemos esquematizado este costeo ABC, esa actividad no clasificó como que es necesaria para lograr esa performance en calidad. Por eso tiene todo no. Ahora, vamos a poner por caso esta actividad. Estoy agarrando una cualquiera, ¿no? Esta actividad de acá. Ay, no me deja hacer esto. Esta actividad. ¿Tiene problema de calidad? Puede tener, ¿O puede no tener? claro. Exacto. Forma ¿Tendrá o parte. no? ¿Tendrá o no? Forma parte del elenco de actividades que hacen a ese estándar de calidad, pero no sabemos si tiene un problema de calidad. Tenemos que analizar, tenemos que ver qué nos dice la letra, qué nos dice el caso. Ahora, seguro que si esa actividad se ejecuta con algún fallo, con algún problema, lo que sí sabemos es que nos va a afectar ese estándar que nosotros deseamos, ese estándar deseado. ¿Está claro? Bueno, eso es generalmente lo que más problema puede generar. Y es la diferencia entre una prioridad 2 y una prioridad 3. ¿Ah? Si la actividad tiene problema de calidad, va a ser prioridad 2. Si no lo tiene, va a ser prioridad 3. ¿Está? ¿Está bien eso? Bueno. Una vez que nosotros finalmente llegamos
al elenco de actividades que vamos a analizar, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es decir, bueno, estas actividades, que en definitiva son estas que nosotros tenemos acá, ¿no? Las voy a pintar acá de un colorcito, verde, ahí está. Esas actividades que se pintaron de verde son las actividades a las cuales nosotros le vamos a analizar el costo. ¿Tá? Las actividades 4 me olvido de ellas. ¿Tá? Me olvido de ellas. Entonces, ¿cómo vamos a analizar el costo? Porque ahora es donde viene, nosotros hasta ahora como que preparamos el terreno, ¿no? Yo lo que les dije es, bueno, nosotros en el operativo lo que vamos a tratar de hacer es ver el costo que tiene una actividad, ¿tá? Meternos en ese costo para analizarlo y ver qué acciones de mejora podemos lograr para mejorar ese costo. ¿Tá? Acuérdense que todo arrancó así. Cuando yo les mostraba este casito, ¿se acuerdan que yo les mostraba este casito y les decía, bueno, yo quiero acá hacer un ajuste del 20% en mis costos, ¿cómo hago? ¿Tá? En realidad yo les mostré esto. Pero con costeo ABC es esto. Entonces ahí nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasará que rastrear ítems genera 560.000 pesos de costo? ¿Qué pasará dentro de esa actividad? ¿Cómo la analizo? ¿Cómo me meto dentro de ese costo para poder determinar alguna acción de mejora? ¿Qué esa acción de mejora después, dónde va a pegar? Bueno, va a ir pegando en distintos rubros del estado de resultados. ¿Está bien? Que eso a su vez, antes de que Elvio, no sé si Elvio sigue o se desconectó, creo que se desconectó, antes de que siga, en realidad, eso es un poco, no es seguro, digamos, que ese ahorro lo vamos a poder lograr, ¿tá? Porque en realidad nosotros vamos a determinar que a determinada actividad le vamos a poder quitar recursos, pero se lo quitamos a la actividad, pero el recurso nosotros lo seguimos teniendo. Vamos a tener que pensar cómo hacemos para eliminar definitivamente ese recurso, porque si no nos va a quedar como capacidad ociosa, por decirlo así, y esa capacidad ociosa la voy a seguir teniendo. ¿Ah? Pero eso, vamos por partes, eso ahora después lo vamos a ver. Entonces, bueno, ahora sí nosotros nos vamos a meter adentro del costo de estas actividades para ver qué es lo que hay adentro y qué podemos hacer. ¿Tá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en la clase de hoy? Entonces, bueno, básicamente, nosotros lo que vamos a decir es que el costo de una actividad va a estar determinado por una combinación de 3 factores. ¿Tá? ¿Cuáles son esos 3 factores? Bueno, por un lado va a ser la cantidad de veces que yo ejecute esa actividad. ¿Está bien? Lo cual parece lógico, ¿no? Si yo una actividad la ejecuto muchas veces, ¿qué es lo esperable? Bueno, que el costo, a medida que yo cada vez la voy ejecutando más, vaya aumentando. ¿Tá? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que hace que una actividad se ejecute? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es? No, el inductor. Claro, el inductor o el disparador, justamente. El disparador o el inductor es lo que dispara, es lo que hace generar la ejecución de la actividad. ¿Tá? Ejemplo de disparadores. ¿Quién me dice una actividad y su disparador? Un ejemplo. Puede ser en la solicitud de pedidos, la cantidad de pedidos. Ahí va, exactamente. Eso es un Algo ejemplo. así. Sí, sí, es eso. ¿Otro ejemplo? En atender reclamos de cliente pueden ser, no sé, llamadas o ticket. El reclamo. La cantidad de reclamo. reclamo, en realidad, ¿no? Sí, reclamo. Ticket de Ahí va. reclamo. Perfecto. Ticket de reclamo. Exacto. Esos son ejemplos de disparadores. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, uno tendría que pensar que si yo tengo, a ver, ¿cómo decirlo? Hay actividades que van a tener disparadores con los cuales yo no voy a poder tomar ninguna acción, porque lo natural es que ese disparador exista y ese disparador puede ser que crezca o baje o se reduzca por la propia actividad
la empresa. Por ejemplo, la actividad que nosotros tenemos por ahí de fabricar componentes, y bueno, si yo vendo mucho y necesito estoquear y todo lo demás, bueno, se van a fabricar muchos lotes y bueno, la actividad se va a ejecutar muchas veces. Ahora, si yo estoy en una época de temporada baja o hay alguna situación que haga que las ventas caigan, lo que fuere, bueno, esa actividad se va a ejecutar menos, pero ahí eso va a ir variando en función del nivel de actividad que tenga. Ahora, reclamos, ¿yo qué tengo que pensar? Un reclamo por una venta o por un producto, bueno, lo lógico por ahí, yo puedo tender al reclamo cero, y capaz que no, pero lo lógico es que yo pueda tener, digamos, determinado umbral en el cual yo acepte que la actividad de reclamo sea normal, que tenga un disparador normal. 5 reclamos al mes, 10 reclamos al mes, 15 reclamos al mes, ¿se entiende? Entonces, si yo ya sé que más o menos lo normal es que yo tenga 10, 15 reclamos por mes, yo ya sé que mi disparador anda en eso, o sea, la actividad se va a disparar en función de eso. Ahora, si el día de mañana tengo 100 reclamos, ¿qué es lo que va a pasar con el costo de esa actividad? Y se va a disparar por la cantidad de reclamos y el costo en sí va a aumentar. ¿Se entiende? Bueno, cuando nosotros decimos que uno de los componentes del costo de la actividad es el disparador, es por eso, porque yo voy a tener que analizar en cada actividad cuál es el disparador y voy a tener que ver si es razonable o no es razonable o si puedo hacer algo para disminuir ese disparador. En algunos casos podré hacer algo efectivamente, en otros no. Pero es un análisis que tengo que hacer. ¿Está bien? Ahora, bien, perfecto. Nosotros tenemos una actividad. Ya determinamos que el costo de la actividad va a estar en función de las veces que se ejecuta, que se mide por el disparador. Entonces yo tengo, por un lado, la cantidad de veces que la actividad se ejecuta. Cada vez que la actividad se ejecuta, ¿qué pasa? Consume recursos. ¿Estamos de acuerdo? Consume recursos de recursos humanos, edilicios, qué sé yo, de oficina, de electricidad, etcétera, todo dependiendo de cómo se hayan armado los elementos de costo. ¿Está bien? Eso ustedes lo recuerdan, ¿no? Del costeo ABC. Nosotros tenemos el estado de resultados, un plan de cuenta enorme. ¿Nosotros qué hacemos? Empezamos a unir todo en función de elementos de costo. Esos elementos de costo, ¿cómo se agrupan? Y lo ideal es que se agrupen en función del disparador que yo definí. Entonces, si yo tengo un disparador que es, por ejemplo, las horas de mano de obra, bueno, todo costo que se comporte en función de las horas de mano de obra que yo tengo, bueno, las agrupo todas y las disparo, digamos, las distribuyo, les aplico el inductor a todos juntos, ¿no? Por eso es el concepto de inductor. Y bueno, de elemento de costo, perdón. Y bueno, tendré elementos de costos asociados a mano de obra, temas edilicios, a consumos, etcétera, etcétera. ¿Tá? Eso depende un poco de cómo uno lo quiera analizar. ¿Está bien? Entonces, tenemos por un lado en el costo de la actividad, la cantidad de veces que la actividad se ejecuta. Cada vez que se ejecuta va a consumir una X cantidad de recursos, entonces yo tengo la cantidad de veces que se ejecuta multiplicado por el costo unitario de recursos que se consumen cada vez que ejecuto la actividad. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? El costo del recurso. Falta el costo del recurso. Entonces, el costo de la actividad, yo voy a escribir acá abajo, costo de la actividad va a ser igual, y creo que lo tienen, en las PPT lo tienen casi así textual, ¿no? Va a ser una combinación de la cantidad de veces que se ejecuta la actividad, ¿tá? Multiplicado por la cantidad de recurso usado, que se usa cada vez, digamos, multiplicado por el costo del recurso. ¿Ah? Parece lógico, ¿no? Uy, qué feo esto. Parece lógico. ¿Ah? Esto es lo que nosotros vamos a analizar, digamos, en las actividades que están pintadas de verde. ¿Ah? La cantidad de veces que se ejecuta, la cantidad de recursos que consume y el costo de ese recurso consumido. ¿Ah?
¿Estamos bien hasta ahí? Una apreciación más y ahora nos pasamos a la letra y analizamos. Van a ver que es, bastante, bastante directo el análisis. ¿No? No se asusten. Una apreciación más. Nosotros, como les decía, recursos aplicados a las actividades vamos a tener muchos. ¿Tá? ¿Cuántos van a ser? Bueno, van a ser más o van a ser menos en función de los elementos de costo que nosotros ya hayamos definido. ¿Tá? Por seguir con el ejemplo, bueno, vamos a suponer que tenemos recursos mano de obra y recursos edilicios. ¿Tá? ¿Qué pasa? Nosotros deberíamos, digamos, aplicar esta ecuación, ¿tá? Por recurso. ¿Tá? Entonces, nosotros tendríamos que tener que el costo de la actividad, por ejemplo así, ¿no? Costo de actividad, ahora lo voy a resumir, ¿tá? Tendría que ser el Q, ¿tá? O mejor dicho, las veces que lo ejecuto, por el recurso, por recurso, bueno, por recurso, ¿tá? ¿Pero por qué recurso? Bueno, por ejemplo, salarial o mano de obra. Por el costo de ese recurso. Más, ¿me explico? Más las veces que yo ejecuto esa actividad, pero ahora multiplicado ¿por qué? Por otro recurso, por el recurso edilicio. Por el costo de ese recurso. Y así podría seguir sumando pedacitos, digamos, de costo en función del recurso que uso. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Eso es en teoría. ¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer, en este caso, y no le digo que siempre, pero muchas veces el recurso salarial, el recurso de mano de obra es el más importante. Entonces, muchos de estos análisis a veces, salvo que otro elemento de costo sea muy significativo, se suele comenzar por lo que es el recurso salarial. Entonces nosotros vamos a tomar el costo de la actividad y vamos a analizar desde el punto de vista del recurso mano de obra. ¿Tá? Desde el punto de vista de la cantidad y desde el punto de vista del costo. ¿Tá? No vamos a analizar otros elementos. ¿Está claro eso? Bueno, esa es la otra aclaración que tenía para hacerles de este tema. Entonces ahora, lo que yo les voy a mostrar es cómo vamos a hacer ese análisis. ¿Tá? Y bueno, para eso tenemos que repasar un poquito algunos cuadros, alguna información que tenemos en la letra para que ustedes entiendan qué es y cuál es el significado. ¿Tá? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna cosa? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Bueno. Acá básicamente lo que yo les quiero mostrar son tres cuadros con información que nos van a servir para todo este tema. El primero que ustedes tienen acá es el de información de volúmenes. Algo lo habíamos visto en la clase pasada, yo les dije, bueno, el lunes que viene vamos a hablar sobre esto. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá nosotros lo que tenemos es, ¿cuál es el disparador que aplica a cada una de las actividades? ¿Tá? O bueno, o alguna de las actividades. Entonces, por ejemplo, fabricar componentes, empaquetar, setear máquinas y controlar calidad, ¿qué les pasa? Se mueven todas con el mismo disparador, que son los lotes. ¿Ah? Vale decir, y esto ya lo tenemos que ir incorporando, vale decir que cualquier acción que yo lleve a cabo que haga que el disparador lotes varíe para arriba o para abajo, ¿qué va a hacer? Va a hacer variar el costo de todas estas actividades, porque todas se mueven con el mismo disparador. Si yo hice bien el análisis de ABC, ¿ah? Se van a mover todas en función del disparador que yo le definí. Si ese disparador sube o baja, el costo de esas actividades va a subir o va a bajar. ¿Ah? ¿Por qué les digo si definí bien el modelo? Porque bueno, modelo ABC, bueno, es todo un trabajito
que por ahí se pierde un poco en los ejercicios que nosotros vemos y demás, pero es todo un trabajo, créanme, que bastante complejo, lo de definir, por un lado, los diccionarios de actividades, por otro lado, lo de poner los atributos, lo de calibrar bien eso, y lo de definir los disparadores. ¿No? Bueno, no me quiero meter mucho en eso porque es todo un tema. Y bueno, así podemos ir analizando, podemos ir viendo las demás actividades. Entonces, recibir pedidos por teléfono, bueno, el disparador que tiene definido es los pedidos remotos. Levantar pedidos en visita al cliente, los pedidos en visitas. Armar pedidos, cargar pedidos, gestionar cobranzas, todos se mueven en función del disparador pedidos, ¿no? Que es distinto a pedidos remotos y pedidos en visitas. En realidad, pedidos como disparador es la suma de los otros dos. ¿Está bien? Y después, por ejemplo, reprocesar se mueve con el disparador lotes con fallas. Corregir facturación con facturas con errores. Y atender reclamo al cliente con el reclamo, que era uno de los ejemplos que ustedes ponen. Y bueno, ahí tenemos otras actividades, seleccionar personajes, mantener aplicativos, que ya se entendió la lógica, me parece, de lo que expliqué hasta recién. Ahora bien, de la misma manera que yo les dije que la actividad se va a mover en función del disparador, si el disparador sube o el disparador baja, tenemos que tener claro que una actividad que no tenga disparador, ¿qué le va a pasar? No se va a mover en función del disparador. O sea, las acciones que nosotros llevemos a cabo desde el punto de vista de los disparadores, para una actividad que no tiene disparador, por lógica, no le va a generar ningún efecto. ¿Ah? Porque bueno, a nosotros nos va a pasar que van a haber actividades que no van a tener disparador, que son actividades que complementan a todo el negocio en sí mismo y no tienen un disparador inmediato asociado. ¿Ah? Eso en un costeo les puede pasar. Entonces, bueno, no hay acción que ustedes apliquen sobre un disparador que les pueda tocar desde ese punto de vista, desde el punto de vista del volumen, digamos. ¿No? ¿Está? Bueno, sigo. Hay algún párrafo ahí de información que después veremos. Ahora viene un tema que hace hacia la cantidad de recursos que una actividad consume. ¿Está? Recuerden el esquemita que yo les hice acá. El costo de la actividad está determinado por la cantidad de veces que se ejecuta la actividad, o sea, el disparador, la cantidad de recursos que usa y el costo del recurso. Entonces, la cantidad del recurso que usa, yo lo que les expliqué es que el recurso que nosotros vamos a analizar es el recurso asociado a la mano de obra. ¿Está? Entonces, nosotros la cantidad de recursos vamos a medirlo o vamos a analizarlo, para ser más preciso, en función de una cosa que se llama índice de fragmentación. ¿Está bien? Ese índice de fragmentación, ¿cómo se calcula? Bueno, para entender cómo se calcula ese índice de fragmentación, nosotros tenemos que entender que una actividad eventualmente se va a ejecutar por más de una persona, por varias personas o por muchas personas. ¿No? Y es posible y probable que cada una de esas personas destine una X cantidad de su tiempo a esa actividad. ¿Está bien? Habrá gente que destine el 100% de su tiempo a una actividad, pero habrá gente que no. Habrá gente que destinará un 10%, un 20%, etc. ¿Está bien? Un análisis que yo puedo hacer es sumar el porcentaje, el pedacito del tiempo que cada persona destina a una actividad, sumarlo todo y ver qué me da. Entonces, yo podría sumar el 10% que destina la persona A a una actividad, el 20% que destina una persona B a esa misma actividad, supongamos que hay otra persona que destina el 50% de su tiempo a esa actividad A, y así todas las personas que intervengan en la actividad. Les voy sumando los distintos fragmentos de tiempo que le destinan a la actividad.
Y yo con eso lo que hago es conformar cuánto representa si fuera una sola persona la que se destinara, digamos, a esa actividad. O sea, si yo sumo los tiempitos parciales de esas 4, 5, 6, 8, 10 personas que participan en la actividad, si yo les sumara todos los pedacitos, a ver cuánto me da en función de persona física. ¿Está? Y con eso yo saco un índice. ¿Está bien? Por ejemplo, en la actividad 38, que es gestionar cobranza, ¿qué información tenemos acá? Bueno, la información que tenemos es que en la actividad participan 8 personas. ¿Está? ¿Las 8 personas participan en el 100% de su tiempo? Pregunto. Es una No, no. pregunta para algún valiente. Habíamos No. dicho que Ah, ¿ya lo hablamos el la clase FTE. pasada? Sí, hablamos un Ah, poquito, en realidad lo adelantaste un poquito más. está. Más que nada, que el FTE era la suma de todas esas 8 personas Exactamente. y después hacías un Entonces, promedio, básicamente. exactamente. Esas 8 personas no destinan el 100% de su tiempo a esta actividad, sino que destinan un pedacito, que si yo lo sumo todo, nos da un full time equivalente de 1,76. Si yo sumo el pedacito de tiempo de esas 8 personas, es como si tuviera una persona con 76 trabajando full. ¿No? Y eso después, lo que se hace es establecer un índice, que es el índice de fragmentación, que ahí salió cortadito ahí, pero básicamente es 1,76 dividido 8, que es lo que nos da 0,22. Entonces nosotros lo que decimos es que la actividad gestionar cobranza tiene un índice de fragmentación de 0,22. ¿Ah? Hay actividades que por su naturaleza, lo esperable es que la gente que trabaja en ella destine el 100% de su tiempo o el 98 o 99% de su tiempo. ¿Ah? Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto va a dar el FTE y cuánto va a dar el total de personas? Y ¿Cuánto debería va a ser dar? el mismo, ¿no? Y más o 1. menos lo mismo. Si el FTE y la cantidad de personas da más o menos lo mismo, el índice de fragmentación, ¿cuánto va a dar? ¿Cuánto va a dar? 1. Y 1. 1, casi 1. ¿Qué ejemplo tenemos acá de eso? Y fabricar componentes. ¿Qué es lo esperable? Que las personas que trabajan en esta actividad, fabricar componentes, que son 11, y casi el 100% de su tiempo lo estén destinando a la propia actividad, porque son operarios. ¿Ah? Lo probable acá, ¿qué es lo que debe pasar? Y que bueno, que algún pedacito de tiempo de algún funcionario se vaya a algún planillado o alguna cosa que no sea específicamente fabricar componentes, o sea, la actividad de fabricación. Pero el índice de fragmentación vieron que nos da casi 1. ¿Está bien? Por contraposición a este que nos da 0,22. ¿Está bien? ¿Es bueno o malo? Y acá viene el problema de esto. ¿Es bueno o malo que el índice nos dé, por ejemplo, en este caso 1, o en este que nos dé medio bajito 0,22, 0,20, o sea, más cerca del 0? Pues estamos de acuerdo que este índice va a oscilar entre 0 y 1. ¿Es mejor o es peor? Bueno, acá hay un poco de discrecionalidad, hay un pequeño grado de discrecionalidad en el análisis. En realidad, eso depende de cada caso, porque para fabricar componentes, y yo les respondería casi que sin pensar mucho, que lo ideal sería que tenga 1, porque si estamos hablando que es trabajo de operarios que están dedicados 100% a una actividad de fabricación, lo esperable es que prácticamente todo su tiempo estén dedicados a esa actividad. Ahora, en determinadas actividades, por ejemplo, uno puede pensar en actividades administrativas, por ejemplo, pensemos en las actividades que ustedes tienen en el día a día, por ahí no se destina el 100% del tiempo en un mes a una actividad sola, porque por ahí uno puede tener, depende también de la apertura de las actividades, pero si nosotros tenemos un diccionario de actividades
con cierta apertura, bueno, uno destinará X cantidad de su tiempo a hacer los cierres mensuales. Después, si por decir algo, a mitad de mes tiene algún hueco, capaz que te da una mano con la facturación, ¿tá? O con la presupuestación. O lo mismo puede pasar, por ejemplo, en la parte de pedidos. Se puede destinar un tiempo a armar los pedidos, otro tiempo a empaquetar, otro tiempo a cargar pedidos, como dice ahí. Puede ser las mismas personas que ejecuten distintas actividades, ¿tá? Entonces ahí, decir que lo ideal es que sea uno, es muy difícil, porque en realidad eso implicaría que una persona se dedicara a empaquetar, una persona se dedicara a armar los pedidos, una persona se dedicara a cargar los pedidos, o, en el caso de las actividades administrativas, una persona se encargara de hacer los cierres de contabilidad, una persona de hacer o colaborar en el presupuesto, una persona de facturar. Nosotros sabemos que eso en la realidad no es así por una cantidad de razones. Desde lo más obvio, de prever que más de una persona se dedique a una actividad para después cubrir una licencia, una enfermedad, lo que fuere, ¿tá? Hasta una simple lógica de organización del trabajo. Entonces, ¿podemos decir que el ideal del índice de fragmentación sea 1? En algunos casos sí. ¿Podemos decir que el ideal del índice de fragmentación sea más bajo, esté en el entorno del 0,20 o el 0,22, como en este caso, o en el 0,50 en el medio? Dependerá de cada caso. Lo que nosotros sí tenemos que ver, es si para el caso concreto que a nosotros nos dan, está bien o está mal la fragmentación que existe. ¿Ah? En algunas actividades, por el contexto que nos van a dar en la letra, vamos a tener que discernir si está bien que una actividad esté repartida en 20 personas con un 10% de participación o de dedicación de cada una de esas personas, y tendremos que ver si no es más recomendable que la actividad esté más concentrada, o sea, en vez de ser 10 personas destinando un 10% de su tiempo cada una, si no es mejor que sean, por decir un ejemplo, 4 personas destinando el 25% de su tiempo cada una. Eso es un poco el discernimiento que tenemos que hacer en esto. Y eso hace a la cantidad de recursos aplicados, porque en definitiva esto es mano de obra aplicada. ¿Tá? Este 1,76 en definitiva lo que quiere decir es que esta actividad nos consume el trabajo de una persona con 76. ¿Tá? Nos consume el trabajo casi de 2 personas. Entonces nosotros nos vamos a tener que preguntar después si la actividad, en definitiva, justifica que tenga que ser esa dedicación de tiempo la que requiere. ¿Está bien? Y eso nosotros lo vamos a analizar con este índice de fragmentación. Y sobre todo lo que vamos a tratar de determinar es si ese índice está bien o es acorde o no es acorde en función de la realidad de la organización y de cómo está ejecutada esa actividad. ¿Está? Yo les voy a mostrar un ejemplito ahora, ¿no? para ver si se entendió, digamos, el concepto. Miren, yo les voy a mostrar esto que tengo acá. Ya lo tengo abierto. Entonces, pensemos esto. Voy a ocultar esto acá. Ahí está. Bueno. Ustedes piensen que esto es simplemente para entender el cálculo. ¿No? Vamos a pensar que tenemos 2 actividades, ¿tá? La actividad 1 y la actividad 2. Y tenemos, bueno, tenemos dos personas, ¿tá? Cargo 1 y cargo 2. ¿No? Y su tiempo está distribuido de la siguiente manera. El cargo 1, bueno, el gerente 1, dedica el 100% de su tiempo a la actividad 2. ¿Ah? Y el cargo 2, el gerente 2, destina el 100% de su tiempo a la actividad 1. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros lo que hacemos para el cálculo es decir, bueno, ¿cuántas personas están involucradas en cada una de las actividades? Bueno, en la actividad 1, involucrado hay uno solo, el gerente 2. Entonces, las personas que participan es 1. ¿Está? ¿Cuánto tiempo dedica a su actividad? ¿Cuánto tiempo dedica esta persona a esa actividad? Y el 100%. Entonces, el FTE es 1. ¿Está bien? ¿Cómo surge ese FTE? Y bueno, es muy sencillo. Es la suma de la cantidad de personas que participan
en la actividad, en este caso, el gerente 1 es 0 porque no participa en esa actividad, y en el caso del gerente 2 es 1 porque destina el 100%. Entonces 0 más 1, ¿cuál es el total de personas? 1. ¿Cuánto da el índice de fragmentación? 1. ¿Está? Lo lógico. Cada persona está destinada 100% a una actividad, el índice de fragmentación de las dos actividades da 1. ¿Está? ¿Qué pasa si estas dos personas destinan el 50% de su tiempo a cada una de las actividades? ¿Cuánto va a dar el índice de fragmentación? ¿Cuánto va a dar? 0,5. 0,5. Entonces, a ver si está bien hecho. Ahí está, acá lo ven. En este caso, en vez de ser 0 y 168, ¿cuánto va a ser? Va a ser 84 y 84. ¿Está bien? El gerente 1 destina la mitad de su tiempo a la actividad 1, la mitad de su tiempo a la actividad 2. El gerente 2, la mitad de su tiempo a la actividad 1, la mitad de su tiempo a la actividad 2. Por lógica, el índice de fragmentación va a dar 0,5. ¿Ah? Podría ocurrir que, bueno, que sea una distribución así, en vez de ser 100% y 0%, o 50% y 50%, que sea una cosa así. ¿Ah? 76% del tiempo del gerente 1 destinado a la actividad 1, 24% del tiempo del gerente 1 en la actividad 2, ¿ah? Y el gerente 2 lo mismo, 76% y 24%. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Ahí es donde es un poquito más complejo. Ahí sumamos la cantidad de horas que se destinan a cada actividad, ¿sí? Las dividimos entre 2, ahí sacamos un promedio mensual. Ese promedio mensual va a ser el equivalente a los porcentajes que se dedica cada uno. O sea, el 76% de uno y el 76% del otro da como que a esa actividad se le destina una persona con 52, una persona y media. Y las 40 horas de la actividad 2 de cada uno de esos gerentes es como si fuera un 0,5 de persona, ¿tá? Media persona. ¿Tá? Las personas involucradas en las dos actividades siguen siendo esas dos. 2 en la actividad 1, 2 en la actividad 2. Entonces el índice de fragmentación va a dar 76% en uno, 24% en el otro. Es la misma gente, las mismas actividades, lo que cambia es cómo está distribuido el tiempo. ¿Está bien? Dependiendo de cada caso, a nosotros nos va a parecer más apropiado esta distribución de tiempo, o esta distribución de tiempo, o esta distribución de tiempo. Vamos a tener que analizar en cada caso. ¿Está bien? Este casito yo después les pido que este ejemplito, digo, que se lo suban ahí al EVA. O sea que va a depender en realidad como que de la naturaleza de la actividad, o sea, en qué consiste la actividad, si Sí. me conviene que el índice sea más cercano a 1 o menos cercano. Exacto. Exactamente. O sea, hay actividades que por naturaleza, ya te digo, van a estar más cerca de uno u otro, va a ser más claro. Otro ejemplo que puede ser que te puede pasar es una actividad, no sé, de atención de reclamos. Imagínate que tú tenés, no sé, trabajás en una empresa que tiene mucha remuneración variable, y bueno, es un poco complejo determinar esa remuneración variable, porque bueno, no tenés un buen sistema de información. Entonces, bueno, imagínate que cuando llega el momento de pago de sueldo, siempre tenés como, después que pagás, siempre tenés cierto periodo de ventana de unos días en donde, bueno, tal vez tengas que reliquidar o ajustar alguna comisión, o algún pago de horas, si es trabajo a destajo, digamos, en función de las horas trabajadas. Entonces, imagínate que, bueno, que esa actividad de atender esos reclamos sea por 2 o 3 días después de pago de sueldo. Bueno, esa actividad después durante los 27 días restantes del mes no la tenés más. Entonces, en 2 o 3 días tenés esa actividad después desaparece, no va a justificar que tengas el 100% del tiempo destinado de todo el mes, o sea, tener destinado a una persona el 100% de su tiempo a esa actividad, o en realidad es una cosa puntual que se ejecuta durante 2 días en el mes, y después no
no ocurre más. Entonces, ahí probablemente el tiempo de dedicación en esa actividad sea muy bajo. Y a ti te puede pasar a su vez que, bueno, como es una cosa puntual, tú le pidas a 2 o 3 personas que se encarguen de llevar adelante esa gestión. Entonces, poquito tiempo en 3 personas, es probable que el índice de fragmentación te dé muy bajo. Pero tú vas a concluir que eso no es un problema, en principio, porque bueno, por la naturaleza de la actividad es entendible que sea un porcentaje muy bajo de dedicación, ¿no? Pero en otro caso, sí te puede pasar, porque te puede pasar que una actividad sea crítica, ¿no? Y tú la tengas desperdigada, digamos, entre mucha gente. Entonces, ahí sí, por especialización, por lograr que se trabaje, ¿cómo decir?, con criterios unificados, te puede convenir que en vez de tener un 0,2%, un 2%, un 5% del tiempo de mucha gente, en realidad tengas un equipo especializado de 3, 4 personas que le destinen un poco más de tiempo y concentrar la actividad. Perfecto, muchas gracias. A eso apunto. Bárbaro. La parte de cantidad de recursos de la actividad. Esto vieron que es más gestión que cálculo de costos, ¿no? ¿Es necesario el cálculo de costos? Después que ustedes tienen el cálculo de costos, que parece, uno lo dice así, es como que, bueno, cuando tengan los costos calculados, como si no hubieran trabajo, muchísimo trabajo, pero bueno, se agrega, digamos, esta parte de analizar y buscarle una vuelta desde el punto de vista de la gestión, qué se puede hacer con ese costo para gestionarlo. Bueno, y lo último, nosotros ya analizamos, ya empezamos a hablar desde el punto de vista de la cantidad de veces que se ejecuta la actividad en función de su disparador, la cantidad de recursos que se utiliza desde el punto de vista de la fragmentación de esa actividad. Y lo que nos queda comentar un poquito es, ¿qué pasa con el costo de la actividad? Perdón, del recurso. Entonces, para determinar el costo del recurso, yo les había dicho que nosotros nos vamos a concentrar en el costo de mano de obra, costos salariales. Este mismo razonamiento lo podríamos aplicar para otros elementos de costo. Pero bueno, ahí nosotros, básicamente, lo que se hace es tomar del total del costo de la actividad, cuál es el pedacito de ese costo que refiere a consumo de recursos de mano de obra. Y bueno, se divide por el total de horas que cada actividad consume, y eso da un costo salarial promedio, ¿no? Y bueno, eso se determina para todo el elenco de actividades, se calcula un promedio para tenerlo de referencia, ¿tá? Y con eso se analiza. Esto también tiene un componente variable, digamos, desde el punto de vista del análisis, ¿no? Tiene cierto grado de discrecionalidad. ¿Uno qué podría pensar? A menor costo, mejor, ¿no? A menor costo promedio de la hora salarial, por decirlo así, mejor. Bueno, depende. Eso depende, ¿no? Un costo bajo puede encerrar, por un lado, una buena administración, digamos, buen desempeño desde el punto de vista de la eficiencia de la utilización de recursos humanos, o puede entrever o dejar ver problemas de capacitación, problemas de conocimiento, ¿ah? Justamente falta de conocimiento, digamos, en la ejecución de algunas actividades, ¿no? Entonces, no nos tiene que dejar ni contento un bajo costo, ni tampoco un alto costo, porque también puede pasar a la inversa. Un alto costo, uno puede decir, bueno, esto es alto, hay que bajarlo. No, porque eso también va a depender justamente de la capacidad o lo que es necesario desde el punto de vista del conocimiento, o la destreza o la habilidad que se requiera para ejecutar la actividad. Entonces, vamos a tener que analizar en cada caso a ver si es justificado o no el costo. ¿Está bien? Yo, por ponerles un ejemplo, acá vemos que la actividad más costosa en la organización es la de presupuesto. ¿Ah? Y bueno, uno la podemos comparar con una actividad, por ejemplo, la de acá abajo, fabricar componentes, que tiene este costo. Entonces, la de fabricar componentes cuesta 5 redondeando, y la de presupuestar 19. ¿Tá? Varias veces superior.
Ahora, ¿eso implica que el costo salarial de presupuestar tiene que bajar? No necesariamente. Hay que ver qué capacidades se requieren, qué conocimientos y cómo está plantada la organización en ese sentido. Tampoco quiere decir que esto esté bajo y que sea necesario subirlo. ¿Tá? Tampoco quiere decir que uno tenga que ver el promedio y todo lo que esté por encima del promedio hay que bajarlo y todo lo que esté por debajo del promedio, bueno, qué bueno, porque me estoy desempeñando eficientemente. No, hay que analizar cada caso. ¿Se entiende esto? Esto es un poco más directo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, 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 profe. profe. Se me durmieron. Bueno. Con esto, nosotros ahora, en los minutos que nos quedan, lo que vamos a tener que hacer es una matriz determinando qué problemas tiene cada actividad. ¿Está bien? Recuerden esto. El componente del costo de la actividad va a ser la cantidad de veces que ejecuto la actividad multiplicado por la cantidad de recursos que consume multiplicado por el costo de ese recurso. ¿Ah? Entonces, potencialmente, una actividad puede tener problemas de costo en sus tres aspectos. ¿Tá? En sus aspectos de volumen, en sus aspectos de cantidad de recursos y en sus aspectos de costo de recursos. ¿Tá? Nos puede pasar que una actividad, por X motivo, se ejecute muchas veces, más de las ideales, digamos, y que a su vez, además de ejecutarse muchas veces, consuma cada vez que se ejecuta muchos recursos, más de lo ideal, o más del estándar, y a su vez el costo de esos recursos sea más alto que lo ideal o que el estándar. ¿Tá? Hipotéticamente puede haber una combinación de las tres cosas. Entonces, nosotros tenemos que hacernos una matriz, digamos, que resuma eso. ¿Tá? Entonces, bueno, eso es a lo que vamos a enfocar ahora. Nosotros lo que vamos a hacer es aquí, yo acá les hice una tablita. ¿Tá? Esta tablita son las actividades, prioridades 1, 2 y 3. Y bueno, vamos a ir viendo si esas actividades tienen problemas de volumen, problema de cantidad de recursos, problema de costo de recursos. ¿Tá? Eso es como el eje central de todo esto. Y en función, esto es importante, en función del problema que identifiquemos, va a ser la recomendación que daremos. ¿Tá? Si nosotros encontramos que una actividad tiene problemas de volumen, y a nosotros eventualmente nos pidieran una recomendación, bueno, si le encontramos un problema de volumen, la recomendación tiene que ser en referencia a ese problema de volumen. No podemos decir que una actividad tiene problemas de volumen y hacer una recomendación de que se baje el costo del recurso aplicando determinada medida. No tiene lógica. Si nosotros dijimos que el problema era de volumen, la recomendación es de volumen. Si dijimos que el problema era cantidad de recursos, la recomendación es en función a atacar esa cantidad de recursos excesiva. Y lo mismo con el costo del recurso. Hay que ser coherente con eso. Bueno, ¿vamos a arrancar? Bueno, muy bien. Bueno. Entonces yo les voy a plantear lo siguiente. Vamos a empezar a analizar problemas de volumen. ¿Ah? Bueno. ¿Qué dato tenemos nosotros desde el punto de vista de volumen? Acá es importante analizar cuadros y analizar letras. ¿Ah? Entonces, bueno, si yo les tuviera que preguntar, ¿dónde ven volúmenes elevados? O sea, ¿en qué actividades ven volúmenes elevados? ¿Ustedes qué me pueden decir? Fabricar componentes. ¿Por qué? Porque tiene 270.000 o 270. No sé si es. Creo 270.000, ¿no? Sí. De costo, 270.695 es el costo. Ah, tenés razón, me mareé. Perdón, mala mía.
¿Qué dijimos que era el tema del volumen? El tema del volumen es la cantidad de veces que la actividad se ejecuta, ¿no? Si yo vendo mucho, tengo mucho mercado y bla, 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 el volumen o las veces de ejecución de fabricar componentes, bueno, tal vez es alto y no puedo hacer nada, porque no, una acción no va a hacer bajar mi capacidad de producción, ¿no? Ahora, pueden haber determinados circunstancias que hagan que esa actividad se ejecute más de lo que puede ser recomendable, o de lo que puede ser ideal. ¿Qué hay para ver ahí? ¿Quién se anima a tirar ahí alguna idea? Alguna actividad cualquiera. Algo que vean que tenga un disparador mayor, más elevado a lo que debería ser, o a lo que podría ser. ¿Quién se anima a tirar una? Sin timidez. Hola. Yo le erré una vez. ¿Eh? ¿Lo qué? Ya le erré una vez. Estoy mirando bien ahora. Ya le erré una vez. Ah, Quiero tirar otro ¿no golazo. quieres tirar otro? Bueno, a ver, nosotros... Profe, Sí, no tengo que, no sé, saber cuál es el estándar o cuál es porque yo así no sé qué es mucho o qué es poco, si no sé un estándar o qué debería ser el ideal. Profe, el estándar podría ser un dato, si no lo tenemos. Ajá. Alguien dijo Nosotros por ahí. tenemos 2.400 lotes, ¿no? Lotes totales, sí, 2.400, que se distribuyen profe, 1.800 para línea de productos de alimentación y 600 para línea de archivos. Sí, puede ser con el dato ese que dice ahí arriba, 64%, o sea, de las fallas se estructuran debido al proceso productivo. Puede ser que se hace 64% de los lotes. sí, o sea, el 64%, o sea, hay fallas. El 64% de esas fallas responden a problemas en el proceso de fabricación. Claro, y Exactamente. ahí estaría relacionado con fabricar componentes, puede ser. Sí, No sé si viene por ahí. viene viniendo por ahí, digamos. Eso Bien, es un bien, poco bien. esos son un poco los razonamientos que hay que hacer. Exactamente. Viene por ahí. Ah, Viene por ahí. Exactamente. ¿Algún otro comentario que alguien ahí iba a hablar justo? Ujú. ¿Algún comentario más? o sea, porque Venían bien, viste que ¿eh? dice, El que preguntaba por los lotes, que no pude ver. ¿Quién preguntaba por los lotes? Perdón, Santiago. porque viste que dice lotes totales, Sí, 2.400, que se sí, distribuyen 1.800 para productos de alimentación, 600 para la línea archivo. correcto. Entiendo yo que el 64%, o sea, se debe al proceso productivo. Y ahí te dice 360 lotes con fallas que debieron ser reprocesadas. No sé, capaz que hay que buscar como algún coeficiente ahí entre los lotes No. totales. A ver, nosotros sabemos, esto es lo que son dos temas distintos, capaz que voy a guiarlos un poquito. Nosotros sabemos por un lado que estamos produciendo con fallas, ¿no? Del total de problemas de falla, un 64% viene del lado del proceso productivo, ¿no? Ahora, si nosotros producimos un lote, ¿no? Después nos damos cuenta que el lote tiene una falla, ¿qué pasa? Yo tengo que volver y reprocesarlo. ¿Está bien? Entonces, si yo reproceso el lote, ¿tá? Eh, es un nuevo lote. ¿Me explico? Yo ejecuto nuevamente la actividad por una falla. ¿Tá? Entonces, si bien no tengo el estándar, que la chica me preguntaba ahí, no pude ver quién, preguntaba, bueno, yo no tendría que tener el estándar. Bueno, sí, el estándar es un dato, no lo tenemos. Ahora, nosotros sabemos que eh, estamos disparando más veces las actividades por las fallas que tenemos. ¿Tá? Eso deviene en un problema de volumen, porque estamos ejecutando, estamos disparando más de lo que se podría.
¿Está bien? Entonces, aunque no tengamos información de estándares, eso lo podemos concluir. ¿Está? Y pasa lo mismo cuando nos dicen que hay una serie de reclamos de clientes por falla en los pedidos. ¿Ah? Entonces, si nosotros tenemos una serie de reclamos por falla en los pedidos, ¿qué es lo esperable? Que las actividades asociadas con pedidos y reprocesar pedidos también se disparen. ¿Ah? También se disparen. Y eso a su vez va a implicar que las actividades de facturación también se disparen. ¿Ah? Que las actividades de armar pedidos también se disparen. Procesar pedidos, etc. Todo lo que se mueva, si en los pedidos hay un problema, todo lo que se mueva en función de pedido va a trasladar ese problema. Si hay un problema de fallas de fabricación que genera mayor realización de lotes, todas las actividades que están relacionadas con los lotes van a tener problemas. ¿Se entiende la idea? Eso es un poco el concepto. ¿Está? Y lo que nosotros vemos acá abajo, que dice, los lotes totales son 2.400 y se dividen 1.800 para una línea de productos y 600 para otra. Eso por eso yo les decía que hay que leer los cuadros y hay que leer la letra. Vieron que por acá dice que, acá abajo, la diferente cantidad de lotes de administración y archivo se debe a un ajuste de la producción al tipo de demanda. Los volúmenes vendidos de un producto o del otro son similares. ¿Tá? Lo que se vende es similar. ¿Qué es lo que cambia? Cambia que las empresas del ramo alimenticio realizan pedidos quincenales y los clientes de productos para archivo realizan pedidos bimestrales. O sea, mientras uno nos pide cada 15 días, el otro nos pide cada 2 meses. Entonces, por cada pedido bimestral, yo genero 4 pedidos quincenales. Entonces, ejecuto más veces la actividad, porque para un cliente la ejecuto 4 veces, para obtener el mismo resultado, porque más o menos les vendo lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Y lo estás ejecutando más veces la actividad, no se sabe bien por qué, porque tu resultado es el mismo. El por qué en realidad lo sabemos, porque en realidad nosotros lo hacemos así porque nuestro cliente así nos lo pide. ¿Qué puede ser lo esperable? Que el cliente que me compra cada 15 días lo prefiere así tal vez porque no tiene cómo estoquear. Puede ser una razón. ¿Yo cómo lo podría contrarrestar eso? Bueno, yo podría ofrecerlo. Ya, yo en vez de venderte, de entregarte un pedido cada 15 días, te entrego un pedido una vez cada 2 meses. Te sumo lo que tú compras y te lo vendo una vez cada 2 meses. Y te hago una oferta de precio, te hago un descuento. ¿Nosotros qué tendríamos que analizar? Si nosotros le propusiéramos eso a nuestro cliente. Bueno, tendríamos que analizar que económicamente el costo de ese descuento sea retribuido por un mayor beneficio de bajar el disparador de esa actividad de 4 veces a 1. Y que el cliente me diga, no, mira, no puedo, porque tengo de esto que no tengo depósitos chicos, etcétera, etcétera. Pero yo podría hacer ese análisis. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Nosotros tenemos que ir analizando los datos que nos va dando la letra para ir viendo dónde hay posibilidades de mejora desde el punto de vista de los disparadores. Uno siempre tiene que tener en la cabeza que el costo sigue estando por ahí. Nosotros lo que vamos a decir es, bueno, a esta actividad le podemos bajar el costo, porque bueno, en vez de entregar pedidos cada 15 días, podemos entregar pedidos cada 2 meses. Podemos bajarle el costo porque, bueno, si corregimos el problema de las fallas de fabricación, se va a lotear menos, como se va a lotear menos, yo voy a fabricar menos lotes, entonces, ahora, el costo por ahí sigue estando. Yo eso después lo tengo que trasladar a un ahorro en costos. ¿Está bien? Porque la mano de obra la sigo teniendo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende un poco la idea de esto? Bueno, vamos a organizarlo un poquito entonces. Entonces, bueno, ¿qué actividades, en definitiva, van a estar tocadas? Por ejemplo, vamos a empezar por la parte de las fallas, digamos, desde el punto de vista de fallas de fabricación
que hacen que se generen más lotes que por reprocesamiento. ¿Tá? Hay 360 lotes con fallas que debieron ser reprocesados. ¿Tá? Entonces, eso genera mayor volumen de lotes. ¿Está claro eso? ¿En qué actividades repercute eso? ¿En qué actividades repercute eso? En todas las que tengan disparadores de lotes. En todas las que tengan disparador de lotes. ¿Tá? Nosotros ya sabemos cuáles son. Son fabricar componentes, empaquetar, setear máquinas y controlar calidad. ¿Tá? Entonces, siempre que estas 4 actividades estén dentro de las que estamos analizando, nosotros ya sabemos que esas actividades tienen un problema de vuelta. ¿Tá? Entonces nosotros venimos acá, venimos a nuestro cuadro y buscamos. ¿Tá? ¿Cuál era la primera? Fabricar componentes, la actividad 21. ¿Tá? Ustedes me van ayudando. Fabricar componentes, la actividad 21. ¿Tiene problema de volumen? Sí. ¿Tá? ¿Cuál otra era? La 23, empaquetar. La 23 la tenemos para el Empaquetar. análisis. Empaquetar, sí. Bueno, también. Tiene problema de volumen. Seteo de máquinas también. Seteo de máquinas. Y la otra era regir, control de calidad. También la tenemos. ¿Tá? ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué? Porque tenemos una falla de producción que hace que se generen más lotes. Hay que reprocesar lotes. Eso hace que estas actividades se generen nuevamente, porque el disparador está asociado a eso. ¿No? Entonces, esa falla hace, digamos, que todas estas actividades se ejecuten más veces de lo ideal. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es ese estándar? No lo tenemos, pero tampoco lo necesitamos. ¿No? Vean que acá el mismo tipo de falla repercute en varias actividades. ¿Eso por qué? Por el disparador. Como comparten el disparador. Porque la falla en realidad está en los lotes o sea, en el 60. La falla está en algún punto de la producción, hace que tú reproceses lotes. O Ahí sea, va. aumente, exacto. Perfecto. ¿Está? Perfecto. Entonces, bueno, ¿ahora qué nos queda? Bueno, ahora, por ejemplo, nosotros ya sabemos también que más allá de este tema de los lotes, como yo les decía, hay 1.692 reclamos efectuados por los clientes por pedidos recibidos con falla de calidad, que debieron ser reemplazados, lo que supone un 13% de reclamos sobre pedidos. Entonces, más allá de los problemas en la fabricación que hacen que debamos reprocesar lotes, ¿ah? hay pedidos que fueron recibidos con fallas de calidad. ¿Ah? Lo que obligó, como dice ahí, vieron que dice ahí, que debieron ser reemplazados. Debieron ser reemplazados. O sea, yo mandé un pedido, el cliente me dice, no, mirá, esto tiene el producto que me mandaste es lo que pedí, pero tiene una falla, te lo devuelvo. ¿No? Y nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que reemplazar ese producto por otro. ¿No? Tuvimos que trabajar sobre el pedido. Y a su vez, por la segunda viñeta, nosotros sabemos además, estos problemas están exagerados. Nosotros sabemos además que tuvimos pedidos que no se ajustaron a lo que el cliente solicitó. Eso se asume que son otros, ¿no? O sea, de Sí, unos son, 1692 más 1140 sería unos son como por el falla, total, vamos a sí, decir. sí, unos son por falla y otros son por pedido mal tomado. Ahí, si se quiere, los que son por falla los podríamos tomar como que el problema es el pedido fue bien armado, o bien hecho, o bien tramitado, con un producto que tiene una falla. Distinto a la segunda viñeta, que en realidad el producto está bien, pero el pedido está mal enviado, digamos. ¿Se entiende la diferencia? Uno es, me mandaste lo que te pedí, pero roto, y el otro es, me mandaste algo sano, pero yo no te lo pedí. Son dos cosas, que influyen sobre los pedidos. Entonces,
En definitiva, esto hace que el volumen de pedidos sea mayor que el ideal. O sea, hay pedidos que se reprocesan por una o por otra razón. Entonces, todo lo que se mueve en función de pedidos también genera su impacto. ¿Se entiende eso? ¿Cuáles son? Bueno, los tenemos acá. 34, armar pedido. Entonces, 34, ¿tiene problema de volumen? Sí. ¿Cuál otro? 35, cargar pedidos. ¿La 35 la tenemos? Dentro de las prioridades 1, 2 y 3. No, no la tenemos. Con eso no somos nada. 38, gestionar cobranza. ¿Esa la tenemos? No, tampoco. No, tampoco. Tampoco hacemos nada. ¿Ah? Bueno, lo que sí, otro punto que tenemos acá en esta segunda viñeta es que estos pedidos, ¿dónde ocurrieron? ¿Ah? Lo de la segunda viñeta, los errores en los pedidos, ¿dónde ocurrieron? En los pedidos que se levantaban en visita, digamos, tipo corretaje. Hay que imaginar que esta empresa tiene ese tipo de trabajo, ¿no? Ese sistema. No, en realidad lo que nos dicen es que se concentra en los pedidos telefónicos. ¿Ah? En los pedidos telefónicos. Entonces, la 31, que es recibir pedidos telefónicos, cuyo disparador es el pedido remoto, ¿ah? ¿Esa qué le pasa? Esa también se ve influida por este problema. ¿Ah? Entonces también tiene problema de volumen. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Voy muy lento? No, Dígame no, va si... bien. Vas bien, vas bien. dígame algo. Yo no sé si voy muy lento o muy rápido. Cuando es presencial uno se va dando cuenta. Bueno, seguimos. Ahora, ¿dónde más van tocando estos problemas? ¿Tá? ¿Dónde más? ¿Qué otras actividades? O sea, podemos ir viendo acá, ¿no? Podemos ir haciendo este ejercicio, ¿no? Nosotros tenemos todas estas actividades. Por ejemplo, ya de pique, atender reclamo de clientes. Sí, seguro sí, porque si vos tenés que Está cantado, porque reprocesar con o todos los problemas que sí. tenemos, exacto, con todos los problemas que tenemos, estamos, por un lado, mandando cosas rotas, al cliente mandándole cosas rotas, ya nos llama para decirnos, no, mira, lo que me mandaste no tiene problema de calidad. A su vez le estamos mandando cosas que no pidieron. Y dicen, no, mira, todo eso es reclamo. ¿Tá? Entonces, nosotros mirando la información de disparadores, les pido disculpas que haga tanto ir de un lado al otro, pero es un poco el problema de la dinámica. A atender reclamos, nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es el disparador? El reclamo. ¿Podrían haber menos reclamos? Y si todas estas fallas, todas estas cosas no ocurrieran, podrían haber menos reclamos. Entonces, ahí hay un problema ahora. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces acá, ponemos que sí. ¿Está bien? ¿Cuál sería la recomendación que nosotros haríamos a la actividad de reclamos desde el punto de vista del volumen? Bueno, en realidad, la actividad de atender reclamos está pagando el pato, digamos, de problemas en otras actividades. No hay una actividad, perdón, no hay una recomendación directa hacia esta actividad. En realidad, las recomendaciones que nosotros hagamos desde el punto de vista de las otras actividades van a hacer que los reclamos caigan, va a ser como una cascada, digamos, van a caer los reclamos y va a bajar el costo de esta actividad porque le va a bajar su disparador. Pero no vamos a poder hacer una recomendación directa desde el punto de vista del volumen, capaz que cantidad de recursos, estos recursos sí, pero desde el punto de vista del volumen, en realidad esta actividad no es que vaya a tener una recomendación específica, sino que le va a venir, digamos, el efecto cascada de las recomendaciones y las correcciones que hagamos sobre otras actividades. ¿Está bien? Bueno, bien. Seguimos. Bueno, presupuestar,
kit. En esto no hemos tenido todavía información sobre presupuestación, o sea que por ahora nada. Gestionar tesorería también, no hemos leído todavía nada referente a eso. La 37, corregir facturación. ¿Qué pasa con esto? Vamos a mirar acá, corregir facturación. ¿Cuál es su disparador? Facturas con errores. ¿Ah? Y ese también por el 9% que hablaba, ¿no? Claro. Porque dice, bueno, el 36% debido a entregas que no se ajustaron a lo solicitado. Esto supone un 9% de error en pedidos tomados, que se concentra en pedidos telefónicos, dado que los levantados en visita vienen firmados por el cliente. ¿No? Entonces, bueno, las facturas con errores, digamos, ¿qué va a hacer? Bueno, si el pedido tiene un error, tiene un ajuste, hay que corregir la factura original, ¿no? La realizada en el primer pedido. Entonces, las facturas con errores hacen que corregir facturación también tenga un problema de volumen. Si existieran menos errores en los pedidos, van a haber menos errores en la facturación original, por ende, la actividad de corregir facturación va a tener menos volumen. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, y todas estas ya las analizamos en realidad, nos está quedando solo esta. Levantar pedidos en visita a clientes. Levantar pedidos en visita a clientes. Y ese también, porque es para cambiarle, ¿no? A Zoom. O sea, pedidos que raro, ¿no? No te seguí mucho ahí. Seguro que no tiene problemas porque como el pedido cuando se hace en visita viene firmado, o sea, hay problemas de malentendido en teoría, no habría. O sea que problemas desde el punto de vista de errores no habría, ¿no? Sería este. No. Me entreveré, pensé que era levantar los pedidos que se habían llevado mal. No, me confundí. Era levantar pedidos de tomar los pedidos. Ahí el análisis que podemos hacer, ¿ven este cuadrito que está acá? Sí. Este cuadrito dice, bueno. ¿Se puede ampliar un poquito, profe? Sí. Ahí. Este cuadrito acá Sí, nos muestra. perfecto. Los pedidos son 9.600 para alimenticia, 3.600 para archivo. Y acá nos muestran cómo están distribuidos. 50 y 50 en visita y remotos, 30 y 70 en visita y remotos para clientes de la línea alimenticia y clientes de la línea archivo. ¿Está? Ahora, yo debería tener una cuentita por acá en un lado. A ver acá. Es este. Sí, es este. No es esto. A ver, esperen un segundito. Bueno, sí, claro. Porque ¿qué pasa? Miren esto acá. Nosotros tenemos, esto replica la información que tenemos en el cuadrito. 4. Sí, esto replica. Nosotros tenemos que son 9.600 pedidos en alimentación y 3.600 pedidos para la línea archivo. Entonces, como acá tenemos los porcentajes en visita y en remotos, ¿tá? Visitas y en remotos, si nosotros calculamos los porcentajes, estos 9.600 son, como es 50 y 50, es 4.800 en visitas y 4.800 en remotos. Y si aplicamos sobre los 3.600, que son para la línea archivo de pedidos, es 30 y 70, son 1.080 para visitas y 2.520 para remotos.
¿no? Cuestión que si nosotros hacemos el total, o sea, sumamos 4.800 para la línea de alimentación y 1.080 para la línea de archivo, tenemos un total de 5.880 pedidos en visitas, y si hacemos lo mismo para remoto, tenemos 3.320 pedidos para remoto. ¿Tá? Y nosotros lo otro que podemos hacer es capturar el costo de uno y otro. ¿Tá? ¿Cuánto cuesta hacerlo en visita y cuánto cuesta hacerlo en remoto? ¿Tá? El costo de recibir pedidos o de tomar pedidos en visitas tiene un costo de 164.570 y el de hacer pedidos remotos 129.630. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, que hacer lo que uno se imagina, ¿no? Que hacer los pedidos a través de visitas es sensiblemente más caro que hacer los pedidos desde el punto de vista de remoto. ¿Tá? Entonces, esto si bien es un... además de, ¿cómo decir?, de reflejar, digamos, un tema de cuánto cuesta, ¿ah? Podríamos tomar como dato la posibilidad, digamos, de bajar el volumen de estos pedidos, ¿tá? Y de comenzar a sustituirlos, por decirlo así, con remotos. ¿Ah? Apunta un poco a eso. Porque si ustedes ven acá, la actividad 32 de levantar pedidos en visitas, justamente el disparador que tiene son los pedidos tomados en visitas. ¿Está bien? Sí, está bien, pero no, o sea, vos sacás como conclusión que ahí puede haber un problema de volumen. Claro. Sí. Correcto. Ese yo no lo vi tan fácil así, pero Claro, porque vos en definitiva tenés una serie de pedidos tomados en visitas que vos sensiblemente podrías disminuirlos a través de pedidos de forma telefónica. ¿Tá? La seguridad que tenés con el pedido en visita es que lográs, digamos, tener la conformidad del cliente. Pero un costo sensiblemente elevado. bien. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, este cuadrito, esto yo después se lo subo también, para que lo tenga. Y bueno, después hay, vamos a poner acá. Después ahí, desde el punto de vista del volumen, ¿tá? El volumen, fuimos analizando cada una de las actividades, ¿está? Ahora, miren esto. ¿Cuántas actividades con problema de volumen encontramos? 9. ¿Vieron que están sumados acá? ¿Cuántos problemas en sí, problemas, ¿no? Problemas, detectamos? ¿Detectamos 9 problemas en general? No. En realidad problemas encontramos 3 o 4. ¿Cuáles eran? Que habían fallas de fabricación, que habían problemas en la toma de pedidos. ¿Hay alguno más? Yo les diría que esos dos originaron una cascada, digamos, de problema de volumen en varias actividades, porque eso generó que se tuviera que refacturar, se tuviera que disparar, digamos, un proceso de refacturación, que se tuviera que disparar un proceso de atención de reclamo, que se tuviera que reprocesar lotes, que se tuvieran que reprocesar pedidos, que se tuvieran que armar pedidos nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y eso les va a pasar, en casi cualquier caso de los que nosotros les podamos poner. Los problemas grandes que puede tener la empresa del caso, y van a ser uno o dos. Van a ser fallas, problemas de tiempo, problemas en la fabricación, problemas en la calidad, ¿no? Pero les va a repercutir en una cantidad de actividades. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, por lo que ya les expliqué, que
se replican una cantidad de actividades porque comparten disparador. Los problemas son uno o dos, pero replican una cantidad de actividades por compartir, digamos, el mismo disparador. Lo cual lleva a decir que si nosotros corregimos esos uno o dos problemas, eso va a hacer que todo el efecto, digamos, en cascada haga que se vaya corrigiendo los problemas de las distintas actividades y se vaya generando ahorro, ¿no? Que se vaya generando posibilidades de lograr eficiencia hacia dentro de las actividades, ¿no? Después vemos qué pasa con esa eficiencia, qué pasa con ese costo. Pues ese costo queda ahí, nosotros después tenemos que ver cómo lo gestionamos. ¿En qué se traduce en ese costo? Bueno, mano de obra que queda libre, algún recurso. Por ejemplo, en el caso que yo les planteaba al inicio, capaz que el vehículo ya no es necesario, cosas por el estilo, ¿no? Eso es un poco después lo que uno tiene que terminar de analizar para cerrar el tema. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de la cantidad de recursos. Bueno, vamos a ver esto. Les voy a proponer una cosa. Vamos a tratar de cerrarlo ahora. La clase que viene nosotros tenemos que dar a ABM estratégico, pero le vamos a destinar los primeros minutitos, primeros 10, 15 minutos a repasar y a cerrar este tema, ¿tá? O sea que vamos a verlo ahora, yo se los voy a plantear y lo vamos a retomar en la clase que viene. ¿Está bien? Bueno, la cantidad de recursos, ¿cómo la vamos a analizar nosotros? ¿Cómo la vamos a analizar? Desde el punto de vista de los índices de fragmentación, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir mirando en la letra? Básicamente tenemos que cambiarnos de cuadro, en vez de ir a vamos a tener que empezar a ver este cuadro y empezar a leer qué datos tenemos en la letra para sacar conclusiones, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a leer un poco la información cualitativa que tenemos y ahora volvemos sobre ese cuadro, ¿no? Entonces, bueno. Información cualitativa obtenida relevamiento de algunas actividades. La atención de reclamos de clientes se inicia en cualquier telefonista o cualquiera de los vendedores que visitan clientes, y a partir de allí involucra a las personas que corresponda según el problema reclamado. No hay un registro del trámite que sigue el reclamo, por lo que los vendedores se encargan de seguir los reclamos que ellos reciben para asegurarse que son resueltos, ¿tá? Esto piensen que, bueno, es un caso de laboratorio, está un poco exagerado, porque estamos viendo que hay un cúmulo de problemas y demás que si fuera real, bueno, dudaríamos de que la empresa continuara abierta. Pero bueno, acá ¿qué es lo que nos están diciendo? Que la atención de reclamos se realiza en cualquier puesto de recepción telefónica, ¿tá? Cualquiera de los vendedores, ¿tá? que visitan a los clientes. No hay registro, y eso a su vez hace que después cada vendedor se encargue de hacer el seguimiento en función, digamos, del cliente que sea o del tipo de cliente que sea para asegurarse, digamos, de que el reclamo sea resuelto, ¿tá? Entonces, ahí nosotros, ese insumo, si nosotros venimos y lo trasladamos a la información que tenemos aquí, ¿tá? Nosotros vemos que atender reclamo está ahí en un 0,43, ¿tá? De índice de fragmentación. Atendiendo a lo que es la actividad, la atención de reclamos, ¿no? Una actividad netamente de gestión administrativa, digamos. Y atendiendo a cómo nos explica que es que cae en cualquier punto de recepción, o en cualquier cliente, en cualquier vendedor al visitar al cliente, de que no hay un registro, etcétera, etcétera. Yo les pregunto, ¿les parece lógico, en función incluso de lo que hablábamos hoy, les parece lógico que 15 personas intervengan en todo este proceso? Es bastante, ¿no? Para mí es bastante personas. Parece que Es es más mucho, que fabricar componentes. Claro. parece que es mucho, pero en parte es por, ¿cómo decir?, la falta de organización en el procedimiento de atender el reclamo, ¿tá? Porque si no hay un registro y cada uno de los vendedores tiene que
que encargarse, digamos, de, como de seguir su reclamo, o debe ser más que seguir su reclamo, seguir el reclamo que hizo su cliente, digamos, porque bueno, le interesa, digamos, que el cliente esté contento. Entonces, todo eso hace que, bueno, que por un lado, como es el procedimiento en sí, y que no haya un procedimiento bien elaborado, bueno, y a eso se le suma la cantidad de personas que participan, bueno, eso puede hacer parecer, digamos, que la cantidad de recursos aplicados a una actividad netamente administrativa pareciera mucho. ¿Ah? De tan desorganizada que está, termina participando mucha gente. Y eso termina generando determinado costo que si nosotros como posible recomendación lo ajustáramos un poco, definiéramos determinadas pautas, tal vez algunos responsables, y que solo esos responsables se encarguen, que lleven un registro, que sigan el seguimiento, no tendríamos cualquier telefonista ocupado de eso, cualquier vendedor destinando tiempo a esta actividad, cuando en realidad tendría que destinarlo a generar ventas, y todo eso hace que, digamos, que el costo termine como cada vez creciendo y creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. ¿Tá? Eso es un poco como la idea de lo que nos está dando la letra. ¿Tá? Entonces, eso nos hace determinar que esta actividad tiene un problema de cantidad de recursos. ¿Tá? ¿Está claro eso? Hay un problema de cantidad de recursos por la cantidad de gente que participa en la actividad. ¿Tá? Entonces nosotros venimos acá y ponemos un sí. ¿Tá? ¿Cuál sería la recomendación para solucionar esto? Bueno, claramente establecer responsables de la actividad, que no sea que caigan cualquiera, que no sea que cualquier vendedor tenga que hacer el seguimiento, sino que haya determinados responsables y con un procedimiento a seguir. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿seguimos? ¿Está claro hasta acá o se perdieron un poquito? Sí, ok. ¿Ok? Está bien, está bien. Está bien, perfecto. Bueno, seguimos. Seguimos leyendo. La presupuestación se realiza con participación de todos los responsables de las diferentes funciones, con la ayuda de 3 auxiliares en suma de 2 meses de plazo, dado que requiere como mínimo 5 iteraciones. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver qué información tenemos desde el punto de vista de volumen. No vimos nada porque ya analizamos volumen y ahí no apareció nada. Desde el punto de vista de fragmentación, bueno, nosotros vemos que la participación en presupuestar es de 5 personas y más o menos genera un 48% del tiempo dedicado. ¿No? O sea, perdón, esas 5 personas en promedio destinan un 48% de su tiempo a esta actividad. ¿No? Entonces, bueno, ahí nosotros lo que tenemos que preguntarnos si eso está bien, está mal, es acorde. ¿No? Nosotros, ¿qué sabemos como información? Bueno, eso que nosotros leímos ahí. Que genera un mínimo de 5 iteraciones, que requiere ayuda de 3 auxiliares y que participan todos los responsables. ¿No? Entonces, bueno, acá es donde uno tiene que empezar a analizar si estas cosas están bien, si son normales o no. ¿No? Por ahí que participen responsables de distintas funciones, podría, o sea, no es que esté mal, al contrario, está bien, porque bueno, los procesos de presupuestación son así. ¿No? Ahora, que participen 3 auxiliares y que requieran como mínimo 5 iteraciones, tal vez puede implicar ahí que haya un problema de asignación de recursos en el sentido de que, bueno, esas 5 iteraciones, ¿por qué ocurren? Por la cantidad de personas que participan, por la cantidad de auxiliares que están en este tema. ¿Por qué, por ejemplo, no puede haber la asignación de estos auxiliares en mayor cantidad de tiempo para minimizar esas iteraciones que se dan? Lo de la iteración, entienden lo que significa, ¿no? Que el proceso hace de que, bueno, determinado insumo de la presupuestación va y viene 5 veces, digamos, ¿no? Te lo mando, te lo corrijo, te lo mando, te lo corrijo, te lo mando, te lo corrijo. Y así. ¿No? ¿Qué opinan? Sí que no es eficiente, capaz. Con la información que tenemos en la letra, podría entenderse que
por lo menos puede ser un poco más eficiente. ¿No? Podría ser un poco más eficiente, disminuyendo sobre todo esas iteraciones. ¿No? Entonces, bueno, en todo caso nosotros vamos a asignarle un problema de cantidad de recursos. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Yo más que el caso concreto, lo que quiero que me entiendan es la idea. ¿No? El por qué en cada caso nosotros podemos determinar que haya un problema o no, en este caso de cantidad de recursos, como puede haber problemas o no de volumen, o costo de recursos, como vamos a ver lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Ah? Más que nada es eso lo que quiero que me entiendan. ¿Qué es lo que significa, digamos, el decir que hay un problema en el volumen o en la cantidad de recursos? ¿No? Bueno, y por ahí creo que venía la gestión de tesorería o la gestión de finanzas. Y dice, la gestión de finanzas se realiza en base a un cuaderno que en el que el tesorero registra los saldos de caja y banco al final de cada día y las cuentas a cobrar y pagar esos recursos. Entonces, bueno. Nosotros acá desde el punto de vista de cantidad de recursos, gestionar tesorería, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos por acá abajo. ¿Ah? Tenemos acá. ¿Ah? Este es un ejemplo, ¿ah? Este es un ejemplo de una actividad en donde si bien nos da cerca del 1, ¿ah? Nos da cerca del 1 porque tenemos 2 personas que le dedican tiempo a su actividad y la sumatoria del tiempo de esas 2 personas nos da 1,76. Está muy cerca de dar 2 también. O sea que el índice de fragmentación nos da casi 0,90. Gran parte del tiempo de estas 2 personas lo dedican a esta actividad. Ahora yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes? Piensen en Son cómo es... tesoreros, ¿no? ¿Cómo? La letra dice que son tesoreros. Dice, ¿no? Que el tesorero registra, bueno, es el tesorero, se ve con un auxiliar, con alguien que lo Claro. asiste. El tesorero registra los saldos de caja de banco al final de cada día, un cuaderno, y las cuentas de cobrar y pagar los respectivos plazos. Uno que podría pensar, un poquito para ayudar en el razonamiento, bueno, pero si necesita 2 personas con lo manual que es esto, si nosotros realizamos determinadas recomendaciones desde el punto de vista de hacerlo más, ¿cómo decir? Con ayuda digamos, automatizado, muy bien, gracias. Desde el punto de vista más automatizado, digamos, bueno, capaz que no es necesario que se consuma gran parte del tiempo de las 2 personas. Capaz que se puede bajar la dedicación de estas 2 personas a esta actividad. ¿Tá? Es un poco eso el razonamiento. Así que, no, lo que pasa es que digo, el caso es exagerado. El caso es exagerado para justamente poder hablar de él. Pero acá el concepto, ¿cuál es? El concepto es, bueno, si nosotros automatizáramos o generáramos alguna mejora en los procesos, seguramente logremos que la dedicación de esa gente sea menor. ¿Tá? Y ahí la actividad va a tener menos cantidad de recursos. ¿Tá? ¿Es un problema de volumen? No, vieron que no es un problema de volumen, es un problema de cantidad de recursos. Ahora, el tiempo de esa persona, vamos a poner por caso que llegamos a la conclusión de que no necesitamos 2 personas al 1,76, sino que nos alcanza con estas 2 personas a la mitad del tiempo. Entonces, esto nos va a dar 1. ¿No? Esto va a seguir siendo 2, esto nos va a dar 1, y el índice de fragmentación nos va a dar 0,50. Buenísimo. Yo las 2 personas, el costo de esas personas lo sigo teniendo. Yo lo que tengo que ver después es qué los pongo a hacer, a qué se dedican. O ¿qué me vale más? Si 2 personas el 50% o me quedo con una y me ahorro el costo de la segunda persona. Lo que pasa es que ahí hay que ver qué otra actividad o actividades completan el tiempo de esa persona. ¿Está bien? Eso es un poco la idea que quiero que me sigan en esto. ¿Tá? Entonces, bueno, gestionar tesorería, entonces, es otra actividad que tiene problema de cantidad de recursos. ¿Ah? Bueno, para cerrar un poquito la clase y lo retomamos la próxima, ustedes créanme que la única siguiente actividad que tiene problema de cantidad de recursos es recibir pedidos por fax o teléfono. Dice, wow, ¿y esto?
¿tá? La actividad 31. Esta tiene problema de cantidad de recursos. Lo vamos a verla. Yo me lo pinto acá, lo dejo pintadito, el archivo, para conversarlo en unos minutos la clase que viene. ¿Tá? Y bueno, la clase vamos a cerrarla por acá porque ya quedan poquitos minutos y no quiero abusar. Y bueno, retomamos y vamos a repasar todo este tema de vuelta. ¿Tá? Y lo vamos a terminar. ¿tá? Y bueno, yo los invito a que cualquier consulta o algo que tengan, si se la anotan y lo repasamos la clase que viene sin ningún problema. La clase que viene es la última que yo les voy a dar. Les voy a dar ABM estratégico, además de terminar esto. Y bueno, estaría bueno que si tienen alguna consulta o algo de este tema, ABM estratégico de productos es más ¿cómo decir? Más fácil, digamos, de llevar. Esto tiene alguna vuelta conceptual que es un poco complicada, pero bueno, les pido que para la clase que viene cualquier cosa, si tienen algo para hablar, me lo dicen. ¿Está? Terminamos este tema la que viene, ¿sí? Bien, muchas Perfecto. gracias. Bueno, Gracias, muchas hasta luego. Que anden bien. Gracias.